Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de ruteo de vehículos. En la clase de hoy vamos a seguir explorando la familia del VRP y en particular nos vamos a concentrar en el problema de ruteo de vehículos cuando existen ventanas de tiempo. Comenzaremos esta clase definiendo el problema de ruteo de vehículos con ventanas de tiempo e introduciendo algunos de los conceptos básicos de notación, como por ejemplo cómo vamos a tratar las ventanas de tiempo. Y a continuación introduciremos tres distintas formulaciones matemáticas de este problema. Una formulación usando variables a 3 índices, una formulación usando variables a 2 índices y una formulación basada en el concepto de set covering, que sirve para resolver el problema con ventanas de tiempo usando generación de columnas. Con esto y sin más preámbulo, comencemos. En primer lugar, primero definir que este problema lo vamos a abreviar como VRP-TW, donde TW es Time Windows, y generaliza el CVRP para incluir la existencia de ventanas de tiempo. Dado que el CVRP es un problema NP-hard, este nuevo problema también lo es, y más aún, el problema de encontrar una solución factible dadas las ventanas de tiempo de por sí solo es NP-hard. O sea, si ni siquiera nos preocupamos de que el ruteo sea óptimo, solamente encontrar una solución factible que satisfaga las ventanas de tiempo, las restricciones que estas implican, eso de por sí ya es NP-hard. Existen varios tipos de ventanas de tiempo. En general, en esta clase vamos a asumir que corresponden a uno en particular, pero uno puede hablar de ventanas estrictas que suceden cuando el vehículo debe llegar al nodo I estrictamente dentro de la ventana. Tú no puedes llegar antes de la ventana de atención. Por otra parte, vamos a llamar ventanas semiestrictas, y esta notación no es la que está en los libros, es simplemente la que me salió cómoda para explicarles esto. Pero semiestricta va a significar que el vehículo puede llegar antes de la ventana, pero que tiene que esperar hasta su comienzo para poder entregar el servicio. Y acá ustedes se preguntarán, ¿no deberían ser todas las ventanas semiestrictas entonces? No. Si la ventana es estricta, yo igual tengo la posibilidad de tomarme un camino más largo y llegar a la hora, ¿cierto? Pero la verdad es que, de hecho, los problemas con ventanas estrictas no son tan comunes, pero ocurren en sistemas donde tú no tienes la posibilidad de hacer hora para llegar hacia donde vas, como por ejemplo en tráfico aéreo. La tercera categoría corresponde a las ventanas blandas, y vamos a decir que un vehículo o que un problema tiene ventanas blandas cuando estamos aceptando algún nivel de atraso, simplemente lo estamos penalizando, ¿sí? Claramente no puede ser gratis llegar tarde. Y en ese sentido podemos hacer un montón de otras combinaciones, también porque podríamos decir que podemos llegar antes pero pagando una penalidad. También podemos considerar, como dice acá abajo, de distinta manera la relación entre el tiempo de atención y la ventana. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que realizar un servicio en el lugar donde voy. Y existe la posibilidad de que yo llegue a tiempo, pero que mi servicio termine después de que termine la ventana. Entonces también eso es algo que hay que intentar definir con claridad cuando uno plantea el problema. Aunque este tema de si el final de la tensión cae dentro o fuera de la ventana es tan simple como redefinir el final de la ventana convenientemente. O sea, no hacen mayor diferencia. Vamos ahora a ver la formulación del problema. Sea un grafo completo, G de B, A, y una flota K de vehículos idénticos, cada uno con capacidad Q. Hasta ahora lo habitual. Vamos a considerar vértices 0 y n+1 para el dípode al comienzo y al final del horizonte, o sea, de fuente y de sumidero. Y vamos a decir que los restantes n nodos son los clientes. Para cada arco hay un costo. Cada cliente posee una demanda Q sub I, un tiempo de servicio S sub I, y por supuesto una ventana de atención que está definida por sus límites en el tiempo A sub I y B sub I. Para simplificar la notación vamos a suponer que Q0 y S0 y Qn+1 y Sn+1 son todos 0. Es decir, en el dípode no hay tiempos de atención, no hay cargas asociadas, y las ventanas de tiempo podrían aplicarse en el dípode de fuente y en el dípode de sumidero, depende del tipo de problema con el que estemos trabajando. Podríamos tener horarios de funcionamiento también ahí. Partamos entonces viendo el modelo a 3 índices. El modelo a 3 índices, la verdad es que es una extensión trivial de los modelos que ya hemos visto. En este modelo nuestras variables son x y jk, una binaria que te indica si es que el arco está siendo utilizado por un vehículo en particular, y t y k, que es el tiempo de comienzo de servicio del vehículo k en el nodo I. Y obviamente t y k tiene sentido solamente si es que el vehículo k es el que visita el nodo I.
Si es que no es, esta variable simplemente no va a tener sentido, ¿sí? O sea, solamente representa ese tiempo cuando corresponde al vehículo correcto. El modelo es el siguiente. La función objetivo, sin novedad. La restricción de que los clientes tienen que ser atendidos tampoco ha cambiado. Tenemos la restricción de que todos los vehículos deben abandonar el depot, lo que tampoco es nuevo. Restricción de conservación de flujo, ni una novedad acá. La restricción que pide que los vehículos lleguen hacia el depot, tampoco hay novedad acá. La restricción de ventanas de tiempo en este modelo acá está escrita de la forma no lineal, que es la que es más fácil de leer directamente, pero ustedes saben que esta restricción se puede transformar a una restricción lineal ocupando m grandes, ¿cierto? Tenemos la restricción de ventana de tiempo, es decir, el tiempo de atención del vehículo K en el nodo I tiene que estar comprendido dentro de su ventana. Y una restricción de capacidad que simplemente dice que si sumamos todos los arcos que utiliza el vehículo K en particular, multiplicados por la demanda de ese arco, eso no puede superar la capacidad de un vehículo. Finalmente agregamos restricciones de binariedad de la variable. Entonces esta formulación de acá es bien directa, es bien fácil de interpretar para quienes ya conozcan otras formulaciones del CBRP y ya hayan visto, de hecho, cuando vimos Pickup y Delivery, ventanas de tiempo formuladas de esta manera. Entonces no es mayor novedad, ¿sí? El modelo anterior no es lineal y, como les decía, esta restricción de acá puede ser linealizada de esta manera. Y acá la pregunta es qué valor de m podemos tomar para no poner el valor más grande de todos. A nosotros nos gusta que los dominios estén apretados dentro de lo posible. Y la forma en que se hace esto es, en el fondo estamos viendo qué es lo más que podríamos necesitar que valga m, cuando este término de acá vale 1. Y qué es lo más que podría valer m, sin quitarle factibilidad a nuestro problema, es maximizar t y minimizar este t. En esta formulación vale la pena dedicarle un minutito a un chequeo de factibilidad que se puede hacer, que además permite apretar un poquito las ventanas de tiempo. Y la idea, la verdad es que es bien sencilla. Ojo que este chequeo de factibilidad no garantiza factibilidad. ¿Sí? Es un chequeo trivial que solamente nos permite descartar soluciones como infactibles. Recuerden que el problema de factibilidad completo es de por sí NP-hard, como dijimos al principio de la clase. Entonces la primera pregunta, el primer chequeo de factibilidad es trivial. Vamos a decir, ¿alcanzamos a llegar a todos los nodos si nos vamos directo desde el depot? O sea, vamos a ver la hora de salida del depot, el tiempo de viaje y ver si eso nos permite llegar a tiempo. Así de simple. Entonces, supongamos que el nodo 0 tiene esta ventana de operación, ¿sí? Normalmente este de acá es simplemente el final del horizonte. Normalmente no tenemos restricción para lo más tarde que podemos salir del depot, pero da lo mismo. Y el nodo I tiene cierta ventana. Entonces, ¿qué es lo más temprano que nosotros podemos llegar ahí? Partir en el nodo 0 lo más temprano posible. Y eso nos va a tomar un tiempo de viaje y eso nos dice qué es lo más temprano que nosotros podríamos llegar ahí. Entonces, con esto podemos sacar dos cosas. Podemos sacar una condición que es el chequeo de factibilidad. Y ese chequeo de factibilidad es exigir que ningún cliente I, su tiempo de cierre de la ventana, sea más temprano que lo más temprano que puedo llegar. Obvio, ¿cierto? Entonces, tomamos este valor que es A0 más T0i, el valor más temprano que yo puedo llegar al nodo I. Observamos que para que la instancia sea factible, ese valor tiene que ser menor o igual que B sub I en todos los clientes. Simplemente reordenamos un poco para ver cuál es la condición que le vamos a exigir a A0, es decir, vamos a chequear que el inicio de la operación sea lo temprano suficiente como para que podamos llegar a cualquiera de los clientes al menos en forma directa. Entonces A sub 0 tiene que ser menor o igual que esto para cada uno de los I, y si algo tiene que ser menor que otra cosa en varios casos, es lo mismo que decir que es menor que la menor de todas esas cosas, ¿cierto? Entonces A0 es menor que el mínimo entre todos los clientes de ese valorcillo que hay ahí. Esa es la condición de factibilidad, pero además nosotros podemos ocupar esto para apretar un poquito las ventanas en forma trivial, porque nosotros dijimos que si es que esto es lo más temprano que podemos llegar a este nodo de acá, entonces su horario de inicio no tiene para qué estar fijo en ese lugar, sino que lo podemos correr para allá. ¿Sí? Entonces podemos decir que el AI corregido, el AI' es el máximo entre este valor y, perdón, tiene que ser el mínimo. No, es el máximo, está bien. Porque, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si es que esta cosa nos permite llegar antes de la ventana original, entonces tenemos que respetar la ventana original. Por eso mantenemos un máximo acá, ponemos un máximo, ¿cierto? Pero no solo eso, con respecto a apretar estas ventanas, además el chequeo de factibilidad se puede hacer un poquito más fuerte. Podemos decir, ¿alcanzamos a ir desde el depot al nodo I, atenderlo con su tiempo de servicio y después volver al depot antes de que se cierre el depot? Y ese chequeo se hace así. Primero, olvidémonos de que partimos del nodo 0, supongamos que estamos partiendo a la hora que se abre el nodo I. Entonces, si es que
partimos trabajando en el momento que se abre el nodo I, que es lo más temprano que podemos llegar al nodo n+1. Bueno, el tiempo de servicio más el tiempo de viaje, ¿cierto? Y eso me hace llegar en cierto momento al nodo n+1. Pero además, nosotros podríamos considerar que nuestro viaje además tiene que partir del depot y podría llegar hasta un poquito más tarde que esto, ¿sí? Pero antes, observamos entonces que para que esto sea factible, B0 tiene que ser mayor o igual que este momento que parte, más este tiempo de servicio, más este tiempo de viaje, la suma de esas tres cosas. Pero ahora lo vamos a apretar un poco. Entonces, como decía, agregamos el nodo 0 y consideramos que además la llegada desde el nodo 0 me podría retrasar un poco. Entonces hacemos eso. Y ese valor de acá pasa a ser el máximo entre A0 y AI, que de hecho es la ventana apretada que yo les definí recién. O sea, si ustedes apretan la ventana, coinciden esos dos valores. El tiempo de servicio más el tiempo de viaje. Y con eso ustedes pueden concluir que al nodo I no van a llegar más temprano que esto. Esto es la expresión anterior, pero reemplazando el A por el A', por la ventana apretada. Y como B0 tiene que ser mayor que todas estas, tiene que ser mayor que el máximo entre todas ellas. Y esto de acá es un chequeo de factibilidad que uno puede hacer antes de tratar de resolver una instancia para ahorrarse un dolor de cabeza, porque recuerden, el puro problema de factibilidad del VRPTW ya es difícil, así que tenemos que tener ojo. Veamos entonces ahora el modelo a dos índices. Esta versión del modelo se puede utilizar para resolver el problema utilizando planos cortantes. Las variables para el modelo a dos índices son x y j, que son las binarias de toda la vida, ¿sí? Ustedes que dicen si un arco es utilizado. Y acá vamos a definir a P como el conjunto de rutas que pueden ser rutas parciales, es decir, pueden ser pedacitos de ruta que son infactibles para el problema. Vamos a definir como A de P al conjunto de arcos pertenecientes a una ruta, que lo vamos a ocupar, eso es notación para el modelo nada más. Y con este conjunto nos podemos olvidar de las variables t. En palabras sencillas, lo que estamos haciendo acá es, de la misma manera que nosotros decíamos, relajemos los subtours, miremos nuestra solución cada vez que iteremos y veamos si es que hay algún subtour y ese subtour lo prohibimos, nosotros vamos a mirar nuestra solución, vamos a ver si tiene algún pedacito de ruta que es infactible y vamos a prohibir ese pedacito de ruta en particular, en vez de agregar todas las rutas infactibles del principio, porque como recordarán de equilibrio, los que hicieron equilibrio, enumerar ruta no es una cosa fácil de hacer. El modelo, en su versión dirigida al problema, es este. En esta mitad de acá arriba no hay mayor novedad. Los invito a pausar y revisar. En esta mitad de acá abajo tenemos la clásica restricción de capacidad, que también recuerden que incluye de por sí a subtour. En esta restricción de capacidad el RS era una cota para el número de vehículos necesarios para el subconjunto S. Y acá tenemos la restricción que elimina rutas ilegales. Recuerden que este conjunto P es un conjunto de rutas ilegales. Entonces, ¿cómo las eliminamos? Supongamos que P es una ruta que son 5 arcos consecutivos. ¿Cómo prohibimos esa ruta? Es trivial. Le decimos al modelo, no ocupes estos 5 arcos al mismo tiempo. ¿Y cómo le decimos no ocupes estos 5 arcos al mismo tiempo? La suma de esos x y j, que son los x correspondientes a los arcos de la ruta, tiene que ser menor o igual que 1 menos que esos. Por ejemplo, en la ruta de 5 arcos decimos a lo más 4 de ellos pueden valer 1 al mismo tiempo. Menor o igual que 4. También existe el mismo modelo adaptado para la versión no dirigida, que es la que ocuparemos en el ejemplo, que como les decía vamos a hacer con calma en otro momento. Vamos a ver ahora una tercera formulación, que es la formulación tipo set covering, que es la que se presta para el método de generación de columnas que yo les adelantaba, que seguro que lo han escuchado, pero bueno, algunos de ustedes lo van a conocer ahora, que sea un barniz de lo que es el método. Entonces, supongamos por un minuto que conocemos el conjunto de todas las rutas factibles del problema, cosa que ustedes saben que no es trivial, pero bueno, conocemos todas las rutas del problema. Y para cada ruta del problema conocemos su costo y obviamente qué clientes visita. Si conocemos la ruta sabemos por qué clientes pasa, pero eso los vamos a capturar con un parámetro binario A sub IR que vale 1 cuando el cliente I es parte de la ruta R. Con esta información, suponiendo que conocemos el R, ¿cómo podemos formular el VRPTW? Les voy a dar un segundito para que piensen.
Listo. La solución es la siguiente. 3 líneas. Así de fácil. Partimos por definir y sub r como la variable binaria que nos indica si la ruta r está siendo o no utilizada en la solución. Y también definimos el parámetro a sub ir que nos indica si el nodo i forma parte de la ruta r. Con esto podemos definir nuestra función objetivo como la suma de los costos de las rutas que se están ocupando en nuestra solución. Nuestra restricción garantiza que todos los clientes son visitados por al menos una ruta. Y finalmente imponemos que las variables de decisión, si se utilizan o no cada ruta, van a ser binarias. Este problema de acá se conoce como la formulación set covering del problema, porque de hecho set covering es un problema famoso también. El problema set covering es un problema donde yo puedo tener un conjunto n de localidades, pueden ser clientes, pero digamos localidades, piensen en localidades rurales, por ejemplo. Y tengo un conjunto R de facilidades que ofrecen coberturas a diferentes, dije clientes acá, pero quería decir localidades, perdón. Entonces imaginen que tengo localidades rurales y tengo la posibilidad de abrir hospitales o algún tipo de centro de atención en algunos lugares en particular. Y cada hospital que yo puedo o no abrir tiene una cobertura. Cubre algunos de los clientes. Entonces la pregunta, naturalmente, es ¿de qué manera me conviene abrir estos hospitales o abrir estas facilidades de manera de garantizar cobertura total y minimizar los costos de esta operación? Cada hospital puede tener un costo asociado, de la misma manera que las rutas tienen un costo asociado. Este problema, o sorpresa, es NP completo. Esta formulación tipo set covering tiene la gracia de que tiene una relajación lineal muy buena. Lo que significa que podemos tratar de explotarla para acotar más rápido el problema y para tener una mejor solución. Más adelante vamos a ver que hay otra característica, sobre todo de los problemas con ventanas de tiempo, que lo hacen particularmente atractivos para ser abordados de esta manera en el mundo de las soluciones exactas. ¿Sí? Si nosotros queremos soluciones heurísticas, otra historia la vamos a hablar al final de la clase. ¿Cuál es el problema que tenemos con esta versión set covering? El gran problema es que el conjunto R no lo conocemos y puede tener demasiados elementos, ¿cierto? La cantidad de rutas es un número exorbitante. ¿Cuál es la solución a este problema? ¿Cuál es el truco y por qué hablamos de generación de columnas? Lo que vamos a hacer es partir con poquitas rutas en R, con rutas que sean obvias, y vamos a iterar y agregar rutas que mejoren la solución iteración a iteración. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos un criterio que nos diga no hay ninguna ruta fuera de tu conjunto actual que podría mejorar tu solución. Esa es la idea general de hacer generación de columnas. Veamos un poquito más en detalle ahora qué implica generar columnas. Primero entonces dijimos, vamos a construir un conjunto R inicial con algunas rutas triviales. ¿Sí? Algunas rutas triviales pero que hagan que el problema tenga solución. Por lo tanto, necesitamos un conjunto de rutas triviales que incluyan una visita a cada cliente alguna vez. Las rutas elementales son un buen punto de partida. Rutas que parten del depot, visitan un cliente y vuelven al depot, una para cada cliente. Y esa es nuestra solución inicial. Después vamos a resolver el LP del set covering asociado a R. Y acá estamos trabajando con el LP, no con el problema entero. Esto es una técnica para resolver la relajación lineal del problema, pero es una relajación lineal que igual implicaba un conjunto gigante de R's y que nosotros vamos a resolver de manera inteligente. Entonces, resolvemos este LP, tenemos una solución y nos preguntamos, ¿existe alguna ruta que mejoraría la solución actual? Si es que la respuesta es no, y podemos de alguna manera mágica por ahora garantizar que no existe una mejora, estamos en el óptimo del LP, pero estamos en un óptimo. Después tenemos que branchear, vamos a discutir eso después. ¿Qué pasa si es que sí existe una ruta que mejora la solución actual? La agregamos al conjunto R y pum, volvemos a esto de acá y iteramos hasta cuándo, hasta que podamos responder no en esta etapa y concluir que estamos en una solución óptima. ¿Qué pasa con esta etapa que está acá? ¿Existe alguna ruta para mejorar la solución actual? Como les decía recién, por ahora eso es magia, pues no tenemos idea de cómo se puede hacer eso. Veamos entonces cómo se puede hacer eso. Eso se llama el problema de pricing. ¿Y por qué se llama problema de pricing? Porque trabaja con los precios sombra, con los multiplicadores de las restricciones. Vamos a ver ahora por qué. La pregunta es, ¿cómo encontramos una ruta que mejore la solución actual del LP para un conjunto parcial de rutas? ¿Sí? ¿Cómo encontramos una ruta que mejore nuestra solución actual? Vamos a hacer entonces una conexión acá y vamos a acordarnos de simplex. De simplex original, de optimización, pero los que se acuerden solo de simplex de redes, igual el concepto de costo reducido negativo es la clave acá.
¿Cómo sabíamos en Simplex si una solución dada era óptima del problema? Revisábamos en el tabló todas las columnas, calculando sus costos reducidos, y si alguno de ellos era negativo, lo ingresábamos a la solución. ¿Sí? Esto acá es como entonces si tuviéramos un tabló de Simplex con cierto número de columnas, que son las soluciones que estamos considerando ahora, y de ahí viene el nombre de generación de columnas. Cada solución es una columna. Bueno, tenemos un tabló con cierta cantidad de columnas, vamos a revisar sus costos reducidos que se calculan a partir de los precios sombra, y puede que ellos sean todos positivos, pero ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a preguntar, ¿podemos inventar una columna nueva que tenga costo reducido negativo? Y si la respuesta es sí, agregamos esa columna, agregamos esa solución, seguimos iterando. Entonces buscábamos un costo reducido negativo y lo ingresábamos. Lo bueno es que el costo reducido no es difícil de calcular. Lo podemos calcular directamente a partir de los multiplicadores del problema maestro, que es el problema del LP con el que estamos trabajando. Si alfa i es la variable dual asociada a la restricción de cobertura del nodo i en el problema maestro, es decir, en el set covering, el costo reducido de una ruta cualquiera es esto que está acá, ¿sí? Que es el costo de la ruta menos una cosa asociada a los nodos que visitamos. De hecho, acá alguno puede hacer la conexión inmediatamente con... Hay una dimensión acá de price collecting, si se fijan, ¿sí? Nosotros tenemos un costo de mi ruta, pero que lo podemos mejorar si es que visitamos ciertos nodos en particular. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de responder la pregunta, ¿existirá alguna ruta que tenga un mejor costo reducido que los actuales? Noten que el alfa i son los multiplicadores de la solución actual, por lo tanto implica la solución actual. Nosotros queremos encontrar, eso equivale a encontrar cuál es el menor de todos los costos reducidos. Si queremos encontrar si es que existe uno negativo, podemos también ver cuál es la ruta con menor costo reducido y ver si es que ella era negativa o no. Entonces vamos a minimizar este valor de acá. Minimizar este valor de acá con respecto a todo el conjunto de rutas posibles. De nuevo estamos hablando de todas las rutas posibles porque estamos viendo las que no estamos considerando. Este problema de acá, entonces, la ruta que estamos buscando tiene que satisfacer las condiciones o las restricciones de las ventanas de tiempo y de capacidad del problema original. Por lo tanto, no es tan trivial. Y esto da lugar a una cosa en el problema con ventanas de tiempo que se conoce como un Elementary Shortest Path Problem with Resource Constraints. O esa sigla que está ahí. ¿Y cómo se ve este problema que está acá? Conceptualmente es bien sencillo. Fíjense, estamos escogiendo una ruta que minimice esto de acá. CIJ menos AI es el costo que la ruta incurre por visitar cada cliente. Es decir, el costo de llegar al nuevo cliente menos el beneficio de haberlo visitado, que está dado por eso. Noten que esto de acá nos lleva a la misma expresión que pusimos antes. Y eso por cada elemento de la ruta. ¿Y sujeto a qué cosa? Sujeto a las condiciones de factibilidad de una ruta. Nada más. Ahora estamos construyendo una ruta ocupando las variables X. Entonces estamos diciendo que la ruta comienza en el origen, termina en el destino, satisface conservación, satisface las ventanas de tiempo, escritas acá en su versión no lineal, pero que se puede linealizar, satisface las ventanas de tiempo y satisface la restricción de binariedad. Así que este problema de optimización de acá me entrega la ruta de menor costo reducido. ¿Cómo se resuelve este problema? Primero, ¿qué tan difícil es este problema? Lamentablemente es muy difícil. Es más difícil que un TSP. Entonces suena como que estamos caminando en círculos o ni siquiera que nos estamos alejando de donde queremos llegar. Sin embargo, podemos hacer algunas simplificaciones a este problema. A grandes rasgos. Primero vamos a relajar esta idea del elementary path. Un elementary path es una ruta que pone énfasis en que no podemos repetir nodos. ¿Por qué? Porque si tenemos nodos que nos dan beneficio, podríamos tener ciclos negativos. Y un problema de rutas mínimas con ciclo negativo, tal cual, si no pedimos que sean elementary, puede quedarse haciendo un ciclo para siempre en un lugar. Y eso de ahí no nos sirve. No, nosotros estamos buscando en este caso rutas sin repetición. Pero vamos a relajar y vamos a trabajar con caminatas que permiten cierto grado de repetición. ¿Sí? Eso significa que podemos hacer un algoritmo de etiquetado, que es parecido a una búsqueda hacia adelante, y que nosotros solamente tenemos que recordar que no podemos repetir uno de los, y esto es un parámetro a ajustar, digamos K, últimos nodos que visitamos, para no cerrar ciclos pequeños. ¿Sí? La gracia de esto es que esta búsqueda hacia adelante va inmediatamente descartando los nodos que no puedo visitar por culpa de las ventanas de tiempo. Entonces, si las ventanas de tiempo son restrictivas, este problema de acá, al resolverlo con el algoritmo de búsqueda, podría llegar a ser no tan difícil. Y acá es donde entonces empieza a cobrar sentido
trabajar con generación de columnas, ¿sí? Cuando las ventanas son restrictivas y nos hacen difícil encontrar rutas, esto de acá se vuelve muy bueno. Con esto entonces terminamos la clase de hoy. La próxima clase vamos a seguir estudiando el problema de ruteo con ventanas de tiempo y vamos a ver primero cómo se puede resolver este problema usando heurísticas y después vamos a ver un ejemplo de una solución paso a paso usando el método de los planos cortantes sobre una formulación a dos índices. Con eso entonces terminamos por hoy. Hasta la próxima.